Bienvenido a un nuevo vídeo de MiDuDev. Hoy vamos a hablar sobre la leyenda de los full stack. Vamos a ver si es postureo, si realmente existen, si tienen utilidad, qué significa realmente ser full stack. Y para eso, pues hoy traigo un invitado. Tenemos hoy aquí a Daniel de la Cruz. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, bueno, de vernos en persona todavía más tiempo, pero sí, en Exacto. virtual. Oye, encantado de que estés aquí. Te traigo porque sobre todo el otro día hablaste en Twitter del tema de los full stack. Es un tema que hace mucho tiempo que quería hablar y lo petaste, ¿no? Con el tweet este. ¿Qué pasó? Sí, pues no sé. El hecho es que llevaba bastante tiempo queriendo escribir un artículo en mi blog, pero me daba un poco de pereza. Lo intenté 2 veces, me estaba saliendo muy largo y antes de descartarlo, pues dije, bueno, voy a intentar poner en un hilo las 4 ideas que tengo y ya está. Bueno, estoy contento porque a la gente le ha interesado el tema, le ha gustado. Además, creo que tenía un plot twist interesante el hilo. La gente se pensaba que iba a hablar de una cosa y acabo hablando de otra, pero bien, ahí está. El tema Interesante. es que de los full stack, el tema este siempre interesa un montón, ¿no? Porque yo creo que sobre todo en el tema de desarrollo web, y esto es una cosa que me gustaría que hablásemos, ¿vale? Del tema de por qué se suele hablar mucho de full stack, sobre todo para los programadores web y no tanto a veces para backends y tal. Pero bueno, eso más adelante. Spoiler de lo que vendrá más adelante, ¿vale? Eso es curioso, sí. Es súper curioso. Es un tema súper candente. O sea, siempre la gente, pues hay gente que no cree que existan los full stack, hay gente que cree más en la hiperespecialización, hay gente que sí, que considera que es necesario. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Así un poco, primeras pinceladas, que el tema de los full stack, ¿son unicornios o no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo empiezo el libro un poco hablando del contexto casi histórico, ¿no? Porque Sí. uno ya lleva unos cuantos años trabajando de esto. Y yo recuerdo que al principio de mi carrera no había especialistas, no había frontends, backends, no se hacía una diferencia entre diferentes perfiles de programación. Simplemente tú entrabas en una empresa, ya fuera grande, una consultora o un cliente final pequeño, da igual, y había que hacer de todo, se hacía y lo que no se sabía se aprendía y punto, ¿no? Lo que pasa es que esto pues ha ido evolucionando con los años. Y ahora tenemos perfiles especializados para todo. Tenemos el perfil de frontend, el de QA, el de DevOps, el de Site Reliability. Con cada tendencia nueva y cada sabor nuevo que aparece, pues parece que tengamos que crear una carrera construyendo ese camino. Tiene sentido porque a lo mejor antes era más sencillo, digamos, estas disciplinas y poco a poco se han ido complicando. ¿Sabes? Que nos hemos visto abocados un poco a tener que especializarnos, por ejemplo, en el frontend hace 15 años. No sería el frontend de hoy en día, ¿no? Y al final tienes que abarcar tanto, ¿no? Que te tienes que especializar porque si no, al final no eres suficientemente bueno en ese campo, quizá. Claro, eso es verdad. Los frameworks que había anteriormente para hacer aplicaciones web, por ejemplo, por centrarnos en un aspecto de ingeniería de software, pues antes era un todo en uno. Antes era desde la plantilla hasta la base de datos, era casi todo el mismo framework. Y era casi imposible aprender solo una parte del framework, tenías que dominarlo todo. Pero con el paso de los años han ido saliendo tecnologías nuevas y la complejidad se ha ido desplazando. No es que yo no creo que ahora sea más complejo que antes, sino que ahora hay más cosas que hacer en todas las capas. Ahora tenemos, por ejemplo, el concepto de observabilidad, que era algo que antes había, pero ahora pues es mucho más completo. O infraestructura como código. En el frontend, pues diferentes capas que acaba siendo casi un stack completo en una aplicación de cliente. Yo creo que la complejidad se ha desplazado. Creo que hay que hacer lo mismo, más completo, pero sí que esto ha favorecido que haya pues especialistas, que haya tantas cosas que aprender en cada layer que nos hayamos especializado tanto. Me gusta ese concepto de que se ha desplazado la complejidad, porque sí que creo que ha habido mucho desplazamiento hacia el frontend, ¿no? Quizá antes era más desde el backend se hace todo y escupe el HTML y en el frontend intenta hacer lo mínimo posible, y ahora parece que incluso ha sido esa complejidad se ha ido directamente al frontend, donde el frontend se está haciendo muchas cosas y lo que se lleva es incluso a reaprovechar lo que haces en el frontend en el backend, ¿no? Como el server-side rendering y todas estas cosas. En realidad es intentar llevar lo que haces en el frontend al servidor, por lo tanto esa complejidad que ahora la tienes en el frontend, digamos que te la saltas esa parte al menos, ¿no? De las plantillas que antes hacíamos, ¿no? Renderizar el HTML en el servidor, en realidad es lo que ya tienes en el cliente, así que me gusta mucho ese concepto. Y luego aparecen problemas que antes no tenías en una capa como el frontend. Tienes que aplicar patrones de diseño para resolver problemas de rendimiento.
a lo mejor te encuentras algoritmos o cómo tratar datos, tener que aplicar estructuras de datos, una serie de fundamentos de ingeniería que antes la gente que a lo mejor solo hacía maquetación y CSS, pues no tenía por qué conocer, ¿no? Hay una serie de disciplinas y conocimientos que tienen que ir aprendiendo. O, por ejemplo, el testing. Claro, hacer test unitarios, test end-to-end en el frontend solo como una aplicación que puede vivir por sí misma encima de una API, pues antes no tenía sentido y ahora sí, ¿no? Entonces, claro. Bueno, estamos ya llegando a un full stack completo en el frontend. Seguramente, claro, ese es el tema, ¿no? Que hemos ido mejorando la experiencia del usuario en el frontend, ¿no? Con experiencias más ricas, más completas, y esto lo que está haciendo es que todo lo que pasa en el frontend se vaya haciendo más complicado. Por ejemplo, Single Page Application, ¿no? Tenemos una experiencia mucho más rica donde la navegación ocurre sin ir al servidor, y esto hace pues que la parte del cliente sea más complicada, el testing en el cliente sea más complicado, porque si antiguamente decíamos, bueno, vamos a ver si en el HTML están estos 3 elementos. Ya no, pero es que ahora tienes que testear la navegación, o si le das a este botón, si se despliega esto, ¿no? Y entonces eso a lo mejor antes era mucho más sencillo. Todo se complica, y es lo que dices tú, que además el conocimiento que necesitas también va haciéndose más amplio. Claro. O reglas de negocio, ¿no? Reglas de negocio optimistas que se aplican en el frontend antes de ir al backend. El enrutado, antes todas las rutas se resolvían en el backend, ahora se puede hacer una navegación completa en el frontend. Son casi aplicaciones nativas. ¿Crees que tiene que ver el tema de los frameworks y librerías, o esto es algo que siempre ha pasado? ¿Sabes? Ha sido la irrupción también de esta especialización que tenemos que tener, porque claro, han salido pues React, Angular, Vue, Svelte y todas estas, y te obligan de alguna forma a tener que hacer esto. Yo creo que no creo que sea la causa, pero sí que tiene mucho que ver. Es decir, antes cuando hacías jQuery, pues no tenías tanto problema para hacer una aplicación en el frontend, y de repente se pedía que la gente no solo conociera jQuery como librería, como utilidad, sino que tuvieran fundamentos sólidos de programación y de un lenguaje que alcanzó también su madurez como JavaScript. En 2015, con todo lo que trajo consigo el estándar del lenguaje, pues alcanzó una madurez como lenguaje de programación que creo que antes no tenía del todo. Todo esto y el hecho de poder hacer pues llamadas a APIs o soluciones tecnológicas como Firebase, comunicar directamente con un repositorio de datos. Todo este abanico de posibilidades que te permite ahora el frontend antes no existía y no era una necesidad. Entonces ocurrió una cosa, que el mercado de ingenieras de software no tenía especialistas en JavaScript. A lo mejor tenía gente muy buena en frameworks de backend, como PHP, como .NET, Java, incluso Node, pero había poca gente haciendo frontend en el frontend que supiera muy bien programar y muy bien JavaScript. Claro, ¿y qué pasa con esa gente de repente, no? Eso me lo he encontrado yo en muchas empresas. Gente pues que durante muchos años han estado ahí pues haciendo ese .NET, que desde el backend, digamos, que ya te permite hacer la capa mínima de presentacional, incluso poner algo de JavaScript y tal, pero una forma muy, muy básica, muy simple. Pero claro, de repente pues cambia todo esto, ¿no? Lo que dices, se desplaza la complejidad, en el frontend se empieza a hacer más cosas, mejores prácticas, experiencias más ricas para el usuario. ¿Y qué pasa con esta gente, no? Porque a mí me dio la sensación un poco en muchas empresas que no se llegó a formar adecuadamente a mucha gente, ¿no? Y hubo una ruptura, digamos, que esa gente quedó como que además como que no quería ese cambio, ¿no? Como de no, yo no quiero esto, no quiero saber nada de esto. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? Fíjate lo que me pasó a mí y lo que pasó en mi empresa a mucha gente. Yo llevaba una trayectoria de especialización en un lenguaje como .NET que de repente tenía que elegir o hiperespecializarme en .NET, pero solo backend, solo de la API hacia atrás, sin muchas cosas que me gustaban, como pues toda la parte de modelo vista controlador, de creación de plantillas, HTML, CSS. Tenía que elegir entre hiperespecializarme en backend o perder toda esa trayectoria de experiencia en .NET y empezar de cero en algo como JavaScript. Y tuve que elegir porque no solo nuestra empresa, sino el mercado empezaba a demandar eso. Entonces había dos caminos posibles para la gente que ya estaba trabajando. O te quedabas en el backend y renunciabas a hacer una serie de cosas y era lo que te gustaba, o empezabas a formarte y aprender casi una disciplina nueva. Pero poca gente hizo este camino. Yo lo hice, pero
muy poca gente hizo este camino. ¿Sabes una cosa que me parece muy interesante de esto que estamos comentando? Es que esto a día de hoy le pasa a mucha gente. A mí me escribe muchísima gente que me dice, oye, soy backend y ahora, claro, quiero cambiar totalmente, me gusta más el frontend, pero tengo un problema. Yo gano X y ahora me están pidiendo ser especialista de frontend, pero claro, yo no tengo 3, 4 años de experiencia haciendo JavaScript. Entonces, ¿cómo doy este salto? Porque yo no quiero bajar mi sueldo porque tengo experiencias de desarrollo, pues tengo 10 años de experiencia, pero claro, no sé tanto de JavaScript. Y claro, la verdad es que esto que comentas, que parece que es algo que nos enfrentamos muchos hace a lo mejor 10 años, 8 años, pero hoy en día sigue vigente, ¿no? De que mucha gente se está dando cuenta de que para dar este salto, ¿cómo lo hace, no? Mi consejo, y a ver si coincides tú, a ver, y creo que también para ayudar a la gente, que seguro que gente que nos estará viendo y escuchando, yo lo que les digo es animarles a hacer este approach más full stack dentro de un equipo, en su perfil ya de backend, que realmente pues vaya haciendo pair programming con tareas de frontend dentro del equipo, ¿no? Incluso creo que es algo positivo y esto creo que lo hablaremos después, ¿no? Para hablar sobre el tema de los full stack, pero es positivo no solo para él, sino para el equipo, ¿no? Para el hecho de tener más posibilidades dentro del equipo, de que alguien pueda tomar esas tareas de frontend. Entonces, en lugar de hacer un cambio brusco en tu carrera, de decir, no, me cambio de empresa y empiezo de cero, desde la empresa en la que estás, seguramente intentar buscar ese cambio ya para que poco a poco vayas tomando esta experiencia. Es muy interesante esto que comentas porque a mí me pasa justo también al contrario, ¿no? A mí me escribe mucha gente que me conoce de mi actividad en redes hablando de frontend y preguntándome pues qué tienen que hacer pues para seguir progresando en su carrera. Y yo normalmente lo primero que les digo es, bueno, ¿sabrías montar un servicio o diseñar una API o desplegar código en producción? Y me dicen que no. Entonces, claro, hay todo un recorrido ahí que se puede hacer para contribuir en tu equipo más allá de tu especialización. Llámale a eso ser full stack o no, me da igual, pero de lo que se trata aquí es que la gente que gestiona equipos, que gestiona personas que trabajan en un equipo, incluso las empresas, deberían favorecer que se produzca esta colaboración y compartir conocimiento entre los miembros de un equipo. Así todo el mundo crecerá y crecerán en un modelo T-shape que se llama. Es decir, tú tienes una especialidad en la que eres fuerte, en la que tienes confianza, que es el tronco, y en la que has el tronco, en el que has construido la mayor parte de tu carrera, pero luego vas abarcando ramas, por así decirlo, de otras modalidades, otras especialidades en las que a lo mejor no vas a ser tan bueno porque no vas a ser tan especialista en eso, pero vas a poder ayudar a tu equipo. Y un ejemplo muy bueno es alguien que a lo mejor lleva X años de experiencia en backend y sabe muchas cosas pues de cómo hacer una pipeline de continuous integration, cosas de infraestructura, cómo diseñar una buena API, cómo testear. Todo ese conocimiento, si esa persona hace pair programming con gente de frontend, puede mentorizarles y ayudarles a crecer y aplicar ese conocimiento en el frontend, que también es válido, tanto patrones de diseño como buenas prácticas, lo que haga falta. Por un lado, parece que la industria o cierta parte de la industria ha ido hacia un lado, ¿no? Que es, por ejemplo, el tener especialistas de QA, ¿no? Que lo has comentado antes, o tener especialistas de DevOps, que hacen solo infraestructura, especialistas de backend, ¿no? Los mejores frontend. Entonces, como que separados, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues tenemos esa figura de unicornio, ¿no? Que muchas veces se habla de full stack, que hay gente que se cabrea y todo, no, full stack no existen y tal. Pero que va un poco alineado con esto, y yo creo que es la mentalidad agile, ¿no? El hecho de tener equipos autónomos, de que puedan hacer las tareas lo más rápido posible sin necesidad de depender de otro, porque al final si tú dependes de lo que hace el quad, el otro depende de lo que hace el backend y tal, al final es un mini waterfall de libro, ¿no? En el que cada tarea pasa de uno al otro, ¿no? Y al final lo que tú quieres es que los equipos sean totalmente autónomos. Y entonces como que yo veo que estas dos cosas como que colisionan, ¿sabes? Como que, ¿por qué por un lado tenemos estos especialistas que al final se siguen buscando, pero por otro lado tenemos estas mentalidades agile que se supone que tienen las empresas en las que están buscando justamente esto, ¿no? Y parece que colisionan y les cuesta, ¿no? Como convivir estos dos mundos. Ocurren varias cosas aquí con todo esto. La primera es que es verdad lo que comentas, que se produce un intercambio de tareas a la hora de desarrollar un proyecto. Imagínate que empieza un equipo tiene que resolver un problema de los usuarios y empieza el desarrollo. Y normalmente yo lo que he observado en empresas es que llega la persona de producto, llega la persona de diseño, plantean el problema y parte de él cómo resolverlo también. Y entonces empieza a encargarse los 2 o 3 especialistas de backend, hacen el servicio
Hasta que no lo terminan, la gente de frontend no puede programar porque dicen, no tengo ningún servicio, no puedo hacer mi frontend, no puedo hacer nada. Entonces luego se hace un handoff a gente de frontend. Cuando la gente de frontend lo termina, lo coge la gente de QA, escribe test de automatización, lo prueba y si todo va bien, eso a lo mejor acaba hasta en un equipo de despliegue, producción, release management, DevOps, llámale como quieras, y es esa gente que no ha desarrollado eso la que lo acaba poniendo en producción. A veces incluso se produce el antipatrón de tener equipo backend, equipo frontend y equipo QA que ni siquiera trabajan juntos. Sí, que son totalmente separados, que ya sí que es una locura, ¿eh? Entonces ya sí, aunque trabajen en el mismo equipo, claro, aunque trabajen en el mismo equipo, a lo mejor no hablan, a lo mejor hay tareas que son solo de backend y solo de frontend y nadie tiene el conocimiento end-to-end de cómo se tiene que implementar eso. Yo creo que esto no deja de ser un waterfall. Estamos enmascarando lo que hemos hecho siempre en una capa de framework Agile, pero en realidad no estamos haciendo Agile. Nadie está trabajando en resolver problemas de los usuarios, ni se produce colaboración, ni se comparte conocimiento. Estamos optimizando la hiperespecialización, por así decirlo. Exacto. Y yo creo que las empresas fallan y fallamos, y yo me incluyo, cuando confeccionamos equipos. Cuando decimos, vale, primero, ¿cómo es mi producto? ¿Cómo se divide mi producto? ¿Qué contextos tiene? ¿Qué dominios tiene? Luego, ¿cómo voy a hacer escalar mi empresa? ¿Qué equipo se va a encargar de esto? ¿Y cómo voy a compartimentar mi producto para que este equipo sea autónomo en el sentido de que pueda decidir cómo y cuándo poner cosas en producción sin depender de otros? Y una vez has hecho esto, entonces piensas en los perfiles que necesitas en ese equipo, igual que en un equipo de un deporte, en un equipo de fútbol. No es lo mismo jugar con un 4-4-2 que con un 3-4-3. Necesitas delanteros, defensas, frontends, backends, especialistas, y luego defines el rol de las personas que estás buscando. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Pues que las empresas buscan full stack React o QA con automation y JavaScript, y no buscan personas que resuelvan problemas, que tengan habilidades como desarrollo de aplicaciones tal o resolución de este problema. Ahí es donde creo que estamos fallando, ¿no? Que una especialidad tan antigua como la búsqueda de perfiles de recursos humanos, pues todavía no abraza la mentalidad Agile que tiene que alcanzar la empresa, porque es que Agile no es solo para los equipos de desarrollo, es para toda la organización. Es que si no, no funciona. O sea, no puedes tener un equipo, el equipo de desarrollo que sea Agile y todo lo demás haciendo el waterfall o lo que sea. Claro. No tiene sentido. Hay una cosa muy interesante sobre lo que comentas, y yo creo que a lo mejor ahora hay gente que está escuchando esto y ya está un poco así con las uñas para adelante. ¿Qué me estás diciendo? Que yo soy frontend. ¿Qué dice este tío? Que tengo que aprender backend. ¿Qué es esto? ¿Sabes? O soy QA y tengo que aprender a desarrollar, o yo qué sé. Hay una cosa que has comentado que a mí me parece súper interesante y que creo que tiene que quedar cristalino, ¿eh? Creo que como individuo es importante que seamos lo más T-shape posible, ¿vale? Pero no se busca, o no se debería buscar, que es lo que dices tú, a un hombre orquestra, ¿no? Que es o un hombre o mujer orquestra, la persona que lo hace todo, que no tiene sentido. Lo que sí tienen que ser autónomos son los equipos, no las personas. O sea, cuanta más autonomía tiene una persona de forma individual, mejor, obviamente, pero no se busca que una persona lo pueda hacer todo, porque es el equipo que confeccionas, como bien has dicho, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es una configuración de equipo, que hay veces que tienes un equipo de solo 3 personas, que a lo mejor funciona súper bien, a lo mejor hay otra que necesitas 6 personas y tienes que poner a una persona de marketing, porque las cosas que van a hacer, ¿no? Pues tienen con marketing. Y tiene la persona de marketing que sabe desarrollar, pues a lo mejor no es malo, ¿sabes? A lo mejor no está mal que empiece a hacer tareas sobre desarrollo. ¿Por qué no? Claro. Porque eso le va a dar un contexto dentro del equipo que le va a ayudar a hacer esas tareas. ¿Que se le está pidiendo que sea experto en React? No se le está pidiendo eso. Dentro de su experiencia y de su desarrollo personal que habrá hecho de ser de marketing, cuanto más vaya ampliando un poco su autonomía, sin ser al 100%, más en el equipo podrá ayudar y hará que las tareas fluyan, ¿no? Y qué es lo que se busca. Pero insisto, y esto es súper importante, son los equipos los que tienen que ser autónomos con una configuración de personas idóneas. No una persona tiene que saber de todo. Que cuanto más sepas, obviamente, ¿sabes? Lo que se busca es que te expandas dentro del contexto, dentro de tu equipo, para que puedas ayudar al equipo a entregar esas tareas. Eso sí. Es que a veces esto como que no encaja bien, ¿no? Y es lo que has dicho, y me parece súper interesante, las ofertas de trabajo que busca React, Full Stack, Travis DevOps, Infrastructure, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces,
que puede ser que exista, pero no es tanto eso. Lo que se busca es que sean personas que sí que pueden ser que sepan React y tal, pero que tengan experiencia en otros temas y que a lo mejor dentro del equipo donde vayan a estar puedan ampliar, a lo mejor en una entrevista más interesante, saber si esa persona le interesa dentro del equipo donde va a estar ampliar sus conocimientos hacia marketing, ¿sabes? Porque no, es que vas a un equipo de marketing, que tienes que saber un poco de esto, o que tú vas a maquetar los mails, nos gustaría que supieses de esto. ¿Es algo que te interesa? Si te dice que no, seguramente, por muy experto que sea, ya no te interesa tanto. No es tanto la experiencia que tengas, sino que busca ampliar. Y creo que eso es algo bastante interesante. Es que lo has clavado. Yo creo que es exactamente eso. Es la configuración del equipo la que tiene que estar balanceada, y la autonomía se consigue cuando el equipo es capaz de resolver los problemas que tiene que resolver por sí mismo. Y hay equipos que a lo mejor necesitan a alguien de marketing y equipos que necesitan pues 7 especialistas de backend. Porque los problemas que tienen que resolverse en ese contexto. O gente de datos. Gente que sepa capaz de explotar y analizar los datos y medirlos. A lo mejor hay un equipo que necesita más de eso. Otra cosa que me gustaría señalar es que con la gente que desarrollamos, la gente que estamos programando, no solo deberíamos interesarnos por el backend, el frontend o la especialidad que nos falta, sino también por el producto. ¿Cómo funciona nuestro producto? ¿Cómo lo utilizan nuestros usuarios? ¿Cómo resolvemos ese problema desde nuestra habilidad de ingenieros de software? Que al final la ingeniería no es más que eso, abrazar el problema y ofrecer una solución creativa. Entonces, mientras más cerrado sea tu alcance, más información te va a faltar para ofrecer una mejor solución. Y hay veces que como desarrolladores a lo mejor decimos, no, yo ya he desarrollado esto, aquí lo dejo. Siguiente paso, que ¿sabes? Como si fuese un paquete, y dices, bueno, que lo entregue pues al QA, y el QA ya le dirá a la gente que haga deploy, y ya el usuario verá y el product owner me dirá si todo está bien. Además que ese proceso de desarrollo es súper ineficiente, porque fíjate que antes he dicho, si todo va bien, se acaba entregando y se acaba poniendo en producción. Además de que cuando algo se pone en producción no termina el desarrollo, porque eso hay que medirlo y ver si realmente está resolviendo el problema y consiguiendo los resultados que querías. Todo esto sí va bien, pero si va mal, normalmente lo que pasa, y cualquiera que nos esté escuchando lleva unos cuantos años de experiencia, sabe que lo que realmente pasa es que alguien termina su trabajo, lo coge la otra persona y hay que rehacer cosas, porque hay malentendidos, porque ha habido un problema de comunicación, porque como somos Agile no planificamos desde el principio cómo se va a hacer todo, sino que estamos trabajando en pequeños silos, y cuando lo coge el frontend, ostras, me faltan estas propiedades en la API. Vale, vamos a tirar el trabajo para atrás. Lo acaba frontend y lo cogen los testers. Ostras, esto no funciona como se espera. O he encontrado tales bugs. O he escrito este test y se rompe. O otra vez tirando para atrás. O lo ve la persona de diseño al final de todo el proceso. Ostras, esto no era lo que yo había pensado. O yo no lo había diseñado para responsive. Si no hay colaboración desde el principio, se produce retrabajar las cosas, y eso es un desperdicio, y el proceso acaba siendo ineficiente. Y aquí justamente yo creo que es donde entra más que nunca la aspiración de full stack. Y yo creo que cuando hablamos justamente de full stack, y esto nos lo habremos encontrado todo el mundo, que cuando estamos en una empresa, ¿no? Por ejemplo, y tenemos un UX que resulta que también sabe maquetar, que también sabe hacer frontend. Y cuando hablas con esa persona, como que la conversación fluye mejor. Y justamente esto, esta aspiración de ser full stack y en la que se tiene que trabajar, ¿no? Es, si eres frontend, te tiene que interesar el backend porque es parte del producto, porque además sabiendo hacer cosas de backend, esto no solo tú algún día podrías hacer esa tarea, sino que la comunicación va a ser mucho mejor. Si haces pair programming con esa persona, inmediatamente vas a decir, ostras, no, pero en el backend vas a necesitar hacer esto o lo otro, o al revés. Los QA, es que no tiene sentido una persona que solo sepa testear, porque a ver, tiene sentido porque hay muchos especialistas sobre esto, pero en realidad donde va a dar lo máximo es saber testear sobre desarrollos que puede hacer esa persona, porque va a encontrar patrones, que por qué esto lo ha hecho así, entender, empatizar. Qué importante empatizar, la palabra empatía. La empatía es el dios de la Agile, yo creo, y es lo más importante. Y es que empatizar, saber lo que siente el otro, cómo lo desarrollaría, qué problemas se ha podido encontrar, es súper importante, y es en todo. Y súper importante también lo que has dicho, ¿no? No solo en el desarrollo, incluso con el producto. Cómo medir los datos. Y me parecen que los mejores desarrolladores, ya sean frontend, backend y tal, son los que una vez que han entregado, lo han terminado y tal, saben ver el impacto que están teniendo sobre el producto, ¿no? Y saben ir algún día a una reunión e incluso proponer cambios, ¿no? Porque al final se pueden hacer test A/B y decir, ostras, pues esta feature que sacamos la semana pasada, pues al final parece que no ha funcionado, pues tengo ideas sobre esto y la podríamos hacer, porque al final los equipos de
producto, son eso, de producto, son para sacar este tipo de features hasta el final, que es lo que dices tú. La iteración es parte del loop de desarrollo y esto es un no parar. Totalmente de acuerdo. Es que también uno de los grandes problemas que trae la hiperespecialización es que ponemos mucho el foco en la tecnología. Yo creo que mucha gente que nos esté escuchando estará de acuerdo en que la tecnología no es más que un daño colateral. El objetivo no es hacer algo tecnológicamente potente o chulo o que me sirva en mi carrera. La tecnología es un medio para resolver un problema de nuestros usuarios, de nuestros clientes o mejorar nuestro producto. Entonces, las personas más maduras técnicamente con las que he trabajado son personas que cuando proponen hacer algo, lo proponen para resolver un problema de usuarios. No para hacer, no sé, para decir, pues he hecho este refactor o esta implementación chula o lo que sea. Eso no le importa a nadie cómo esté implementado en realidad. A la gente le importa que vaya rápido, que no falle, que sea seguro, todo esto. La seguridad también es otro gran tema del que hablar, por cierto. Accesibilidad. Un montón de disciplinas que se nos olvidan. Sí, que se nos olvidan y es esto. No, está el especialista de accesibilidad. O vamos a contratar un especialista de accesibilidad. Que claro. Obviamente hay muchas veces que puede tener sentido esto, ¿vale? Si en la configuración de los equipos no existe de ninguna forma esa figura, hay que forzar estos cambios para que ocurran. Pero la empresa sobre todo tiene que invitar a que la gente pues se forme sobre estas cosas. Entonces puedes traer un experto de accesibilidad, tiene sentido. Pero no puedes perpetuar, la idea no sería perpetuar esto en el tiempo. Tú lo que tienes que hacer es formar a la gente para que esta dependencia, sobre todo externa muchas veces, desaparezca. No tiene sentido. Claro. La accesibilidad, es que yo creo, todo. Si traes a alguien así, porque siempre puede haber una laguna, ¿no? Tu software no es accesible o tu software no es seguro y necesitas serlo y nadie en tu equipo es capaz o tiene la formación necesaria. Vale, pues tráete a alguien que te haga una consultoría o una mentoría o que haga crecer a tu equipo en eso. Pero el objetivo no es que esa persona se encargue de hacer eso para siempre. Ahí está. Sino que comparta su conocimiento y haga crecer a todo el mundo para que la empresa sea capaz de responder a esa necesidad del producto. Yo creo, y lo voy a decir porque todavía no, a lo mejor no lo hemos expresado claramente, pero yo sí creo mucho en el perfil de full stack, entendido como esa motivación o hacia donde nos deberíamos estar expandiéndonos nosotros, ¿no? Intentar... esto no significa que no te especialices, no digo tampoco sea fácil, pero creo que es lo que tú decías, Dani, que tienes que tener esa motivación, ¿no? de querer abarcar un poquito cada vez más para poder entender y poder responsabilizarte tú y tu equipo de todas las tareas que hay en un sprint o en lo que sea para llevar una tarea a producción y que luego se pueda medir y todo esto. Y es que la responsabilidad yo creo que es súper importante, es básica, porque muchas veces te puedes encontrar esto que además hay incluso batallas, porque al final es yo he hecho esto y se lo das al QA y el QA dice, pues mi tarea es echar por tierra si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pues no, esto no funciona y entonces te lo devuelve. Y todo esto no tendría sentido, ¿no? Si justamente todos tuviésemos ese mindset de full stack, esta empatía y tal, y la responsabilidad en realidad de que esa tarea salga sea de todos. Pero al final, si tú vas poniendo stoppers y el de desplegar, ¿no? Y dice, no, es que hay un problema en la infraestructura, DevOps no se encarga de desplegar esto, estoy cansado de esta gente. Claro, si fuese tu responsabilidad lo verías de otra forma. No te quejarías. Estarías contribuyendo a solucionarlo. Es que por eso yo creo también que es un error crear silos en forma de perfiles especialistas o equipos especialistas o lo que sea. Porque al final, cuando haces eso, la gente solo se responsabiliza hasta donde acaba su frontera. Y a partir de aquí es problema de otra persona. Y los problemas de verdad de la empresa, que son los objetivos de negocio, no son problema de nadie. La gente se responsabiliza pues que de la pipeline de Jenkins esté bien, o que los tests pasen, o que el frontend sea responsive. Pero es que eso no le importa a nadie. Y no, de verdad, eso no es usuario, importante. Sí, el usuario no se va a dar Es que cuenta. al usuario le da igual la pipeline de continuous integration que tengas. Yo lo que quiero es comprar mi cosa o reservar mi hotel o lo que sea. Es que me da igual cómo trabajéis por detrás. Exacto. Entonces, ¿cuál es la solución? Creo, ponerle tanto a personas como a equipos objetivos de negocio. Todo el mundo trabaja en la misma dirección. Y si al final hay alguien que dice, no, yo estoy muy enfocado, yo qué sé, en ganar milisegundos aquí. Vale, ¿cómo obedece esto a los objetivos que tenemos todos? De ninguna manera, a lo mejor sí, a lo mejor sí que obedece, pero de ninguna manera, pues no se hace y punto. Y si no te gusta, pues vete a otro sitio donde el objetivo sea hacer el código bonito o cualquier otra cosa.
Que a ver, que normalmente todo esto tiene respuesta, a veces cuesta verla, ¿no? Pero todo tiene respuesta a la necesidad del usuario, ¿no? O sea, realmente hacer el código bonito, bueno, pues esto responde a que no estamos entregando valor lo suficientemente rápido y que el código no sea bonito nos está afectando 3 horas a la semana en solucionar cosas. Pero el mindset ya es diferente y no lo ves desde el prisma de tu especialización, claro. Exacto. Para que quede claro, no he querido decir que hacer el código bonito no sea importante. No, claro, Sí, yo he entendido. Tiene un... bueno, pero para que quede claro, que luego la gente ya sabe cómo es. Que quede claro que esto tiene, o sea, igual que escribir test, igual que hacer clean code, igual que buenas prácticas. Todo esto obedece a algo, no es un fin en sí mismo. Es un driver para conseguir la excelencia en la eficiencia del proceso de entrega de software. Exacto, es que tenemos que pensar en nuestro software hace lo que tiene que hacer, pero tiene que ser algo escalable, tiene que ser mantenible, tenemos que asegurarnos que es capaz de evolucionar con el tiempo, o sea, hay un montón de cosillas, ¿no? Volviendo al tema full stack, entonces, alguien ahora nos deben estar viendo y escuchando y nos están diciendo, pero ¿qué pasa? Que yo me quiero especializar en una cosa, yo o soy un crack en JavaScript y ahora ¿qué quieres? Que me tenga que no quiero, que no, o es imposible, no me entra, backend, buf, ¿qué le diríamos? Porque yo le diría... A ver, abre tu mente, no te pongas así. Está bien. Yo creo que la especialización es un camino de carrera profesional válido. Tampoco nos engañemos. Y más hoy en día. Lo que sí que creo, claro, y más hoy en día, porque hay tanto que aprender en cada craft que jolín, tienes años de recorrido para llegar a dominarlo y luego van saliendo cosas nuevas y te tienes que ir actualizando. Pero sin perder de vista cuál es tu objetivo como de persona que desarrolla producto. Y tu objetivo es pues contribuir al equipo con tu conocimiento. Y habiendo ese camino, pues también creo que hay otros que son válidos. Y el camino de ser full stack o aprender lo necesario de producto, de testing, de datos, de backend, de infraestructura, para comunicarte mejor con el resto de la gente y entender cuáles son sus problemas y cómo trabajar juntos, eso no hay que perderlo de vista y eso tiene que estar ahí. Otra cosa que yo diría, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, la especialización tiene sentido y de hecho yo creo que nadie puede estar en contra, pero por más que te especialices, creo que no es imposible ni inviable que puedas expandirte de forma horizontal, ¿no? Tenés ya la vertical de toda la experiencia, pero eso solo suma, ¿sabes? O sea, nunca jamás eso resta. Nunca he visto un caso que reste. Y fíjate un caso de que la gente de frontend conocemos mucho. Redux, esa librería tan popular de gestión de estado en React. La idea de Redux nace de cosas que se hacen en el backend, de event driven development, de gestión de eventos y de cosas que se hacen en arquitecturas de backend. Claro. Si no, no habría sido posible Redux. Entonces, el saber al final no ocupa lugar. Total. Si tú observas cómo se hacen las cosas en otros entornos, a lo mejor acabas cogiendo ideas para resolver problemas que tienes en el tuyo. Y entonces, ahora otro tema, ¿no? Porque antes estaba leyendo Twitter y Nuria Coates, que estuvo por aquí en el State of CSS, comentaba un tweet, ¿no? De Toby Lut que decía algo así como que no deberían existir los frontend developers más allá de contextos de super junior, ¿vale? Que todos esos frontends deberían conocer todas las capas y construir y ser efectivos y tal, ¿no? Y Nuria comentaba, sí, todos los desarrolladores deberían saber todas las capas y tal, pero solo voy a mencionar los frontends, porque patatas. Y esto es verdad, ¿no? Esto es una cosa que me sorprende y no sé por qué, ¿no? De que cuando hablamos de full stack, los full stack tienen que ser los frontends. ¿Sabes? Que es como que los frontends son los que tienen que saber de backend, tienen que saber de frontend, tienen que saber de todo. Pero como que a los backend, por ejemplo, los backend siempre están, normalmente, no todos, pero muchos backend, jajaja, CSS. ¿Qué vas a pintar colores? Jajaja, ¿no? Como estoy desde un estrato superior, no tengo por qué aprender a pintar cosas. Y eso sí que es una cosa que me sorprende, ¿eh? Lo que hemos dicho no es, o yo al menos, bueno, estoy convencido que estamos de acuerdo, esto no es una cosa de frontend, no es una cosa de frontend. De hecho, no es ni de desarrollador de JavaScript, ya sea backend, frontend. O sea, estamos hablando hasta de QAs. Creo que tampoco, o sea, no estaría mal hablar de product owners incluso. ¿Sabes? No creo que sea algo negativo que un product owner, o sea, todo lo contrario, que un product owner sepa desarrollar o incluso haga pre-programming, no me parecería mal, una persona de marketing. Y los backend, por supuesto, porque tienen una ventaja que ya saben programar. Por lo tanto, su curva de aprendizaje de saber desarrollar tecnologías web, o sea, no tienen excusa.
Y que el CSS sea menor a mí no me lo parece cuando es la capa justamente de presentación que toca el usuario. Totalmente de acuerdo con el comentario de Nuria, con el tuyo. Es algo de lo que se habla mucho en frontend, incluso, bueno, nosotros como somos frontend, pues nos dirigimos más a un público que hace frontend, pero sí que es verdad que es a lo mejor la gente de backend la que sí que se cierra más en banda y dice, no, yo CSS no hago. Y creo que es una pena, porque la gente de backend que está muy acostumbrada a trabajar con nociones de orientación a objetos, puede aportar mucho a buenas estructuras de CSS, a cómo hacer estilos que se compongan bien, que tengan responsabilidades únicas y todo este tipo de conceptos que también vienen a la hora de diseñar una buena librería de estilos. No, es que es tan importante, no sé cómo los podríamos convencer, ¿no? Para que no existiese este tipo de chistes y tal, pero yo animaría que, pues no sé, que abriesen en el espectro, claro. Que no pasa nada. Hay otro tema que por el que mucha gente a lo mejor le crea esta sensación de rechazo al concepto de ser full stack, que es el hecho de que muchos bootcamps, creo, ¿no? Cuando estás aprendiendo, cómo se venden y cómo se publicitan. Se publicitan justamente de full stack developer. No, vas a salir siendo full stack developer. Y sí. Al final el bootcamp, pues a lo mejor tiene sentido en cuanto ves diferentes capas. A lo mejor no todo el full stack, porque a lo mejor es lo que tú decías, ¿no? No se ve tanto el producto o cómo medir después el producto, cómo hacer test A/B y cosas así, ¿no? Que al final cuando hablamos de full stack, creo que nadie sabe exactamente qué significa el full. ¿El full qué significa? Backend frontend, backend frontend QA, backend frontend QA product, observability, luego data, bla, bla, bla. Sí, hay aplicaciones móviles también, claro, exacto. Base de datos también, exacto. Eventos, infraestructura también. Exacto. Yo creo que el tema de los bootcamp yo creo que te preparan muy bien para empezar a trabajar en una empresa, para pasar un proceso de selección y empezar con tu carrera, pero obviamente no es ni mucho menos el fin del camino. Y lo que decíamos antes de que mucha gente reniega del concepto de full stack, y hace poco hubo una polémica en el Slack de Barcelona Engineering en el que alguien lanzó la pregunta de, oye, pues ¿tiene sentido el tema de los full stack y tal? Y hubo como 200 y pico respuestas. Y mucha gente decía, es imposible ser full stack, es imposible, es algo que es inconcebible, ¿no? Porque o eres bueno en una cosa o eres bueno en la otra. Yo creo que es un camino, y tanto si vienes de un bootcamp como de una carrera, pues a lo mejor en una carrera pues ya has andado parte del camino y en un bootcamp has andado un poco menos. Pero al cabo de unos años y tener exposición a diferentes escenarios, diferentes compañeros y tipos de proyecto, vas a ir adquiriendo ese conocimiento. Nunca vas a ser súper bueno en todo, claro, obviamente, a no ser que seas un mega crack y todo lo entiendas a la primera, pero bueno, es un camino que hay que recorrer. Sí que me gusta lo que proponen los bootcamp. O sea, prefiero un bootcamp full stack que un bootcamp solo frontend, porque creo que engaña, ¿no? Y a lo mejor la gente empieza haciendo una cosa y se especializa en otra, o está bien que se vea todo, que se vea todo el producto end-to-end, y que la gente que salga del bootcamp pues sea capaz de aportar una solución de principio a fin. Una cosa que me parece interesante sobre esto es que, claro, hay que tener en cuenta que hay veces que están apareciendo herramientas que facilitan el desarrollo y están acabando un poco con ciertos perfiles, no acabando, pero que a lo mejor sí que los pueden poner en cierto peligro. Por ejemplo, Vercel. Ya no te tienes que preocupar tanto de la infraestructura. Si eres una persona que se especializa demasiado, ¿no? Que seguro que vas a tener trabajo, ¿vale? Pero en ese aspecto, Vercel te puede quitar un trozo de tu especialización de golpe. Por ejemplo, en backend, pues ahora tienes un montón de SaaS súper interesantes donde te puedes hacer un backend fácilmente con una UI. Quién sabe si el día de mañana en frontend, pues tenemos también con Figma y hacer los componentes, que no significa que esas especializaciones vayan a desaparecer, ¿vale? Pero creo que puede ser más interesante de cara a tu desarrollo personal y experiencia a lo largo de los años, ¿no? Si vas abriendo puertas, porque de esta forma pues tienes más posibilidades de mantener tu puesto o optar a diferentes posiciones, ¿vale? Porque si te especializas justamente en una cosa y resulta que de repente, pues si es una tecnología y de repente desaparece, esto lo he visto, vamos, 80.000 millones de veces. En la época de .NET, pues ¿cómo se llamaba esta? Sobre Link. Link era un lenguaje para hacer consultas a base de datos y tal, ¿no? A cualquier base de datos, vale, en realidad. Pues la verdad es que era súper interesante, por allá en 2015, no sé ahora, la verdad es que me he despegado, ¿no? Pero que había gente que decía, no, esto es el futuro, y se especializaba ahí, es brutal, y ahora no sé de qué será de su vida. Pero que es un ejemplo, que a lo mejor ahora lo está petando LinkQ y yo aquí... Pues ahora a lo mejor están aquí hablando contigo. Bueno, sí, tú hacías LinkQ.
Tú utilizabas... Joder, a mí me dio muy fuerte con LinkQ. No, y seguro que era brutal, pero por muy brutal que sea algo, muy brutal, por ejemplo, React, en algún momento se va a acabar. A mí React me encanta, pero jQuery. Torres más altas han caído. Torres más claro, altas han caído. Y tanto. Y no porque caigan y tengan que caer, sino porque la historia nos enseña está en la ingeniería de software. Al final, este chiste de es que salen frameworks de JavaScript nuevo cada semana, lo cual no estoy de acuerdo. Pero esto en realidad lo que nos enseña es que la ingeniería de software al final es lo que tú decías, que es solucionar problemas, y lo que lo vamos a querer hacer es de la forma más eficiente posible. Y vamos a aprender de nuestros errores y vamos a aprender de cómo hacerlo cada vez mejor. Y de la misma forma que al final llegarán y haremos los coches eléctricos y los haremos más eficientes, pues también el desarrollo de software lo haremos más eficiente y lo haremos mejor. Entonces, a lo mejor dentro de 10 años no está React, está Svelte, está lo que sea, claro, y lo hace de una forma diferente, con otro paradigma, porque resulta que ha tenido más sentido a lo largo de la experiencia que hemos tenido. Pero es que pasa en todo. Yo creo que es la ley de vida, la selección natural o como le llames. Es que llegará un momento que no haya conductores de autobuses, ni de metro, ni de trenes, porque serán autónomos, ni taxistas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a frenar la evolución para mantener eso? Al final, las cadenas de logística, cada vez hay más robots. ¿Por qué? Porque no cometen errores humanos, porque son más rápidos. Y en el desarrollo va a ser lo mismo. Llegará un momento que hacer una UI sea arrastrar y colocar cosas. Y ya no haya que desarrollarla. Y ya empieza a haber soluciones de no-code para implementar hasta una API. Todo esto va a desaparecer porque el software es un daño colateral. Y lo que realmente tiene valor es resolver problemas. Exacto, y no tanto que en qué tecnología lo haces. Al final la tecnología es un medio que te está dando, ¿no? Justamente para resolver ese problema de la mejor forma posible. Nos está quedando este final ya, un episodio de Black Mirror. Seguramente. Seguramente. Ahora yo Black Mirror mataría por tener las lentillas de Black Mirror. Estas que puedes rebobinar y las puedes enchufar a la tele. Bueno, mataría por esto. Necesito esta tecnología. Full stack, últimas palabras. Full stackea. Nada, que yo creo que no hay que etiquetarse ni marcarse barreras. Yo creo que es importante entender por qué hacemos las cosas, por qué las empresas están intentando ser ágiles, y cuando Agile pase de moda, que le queda muy poco para pasar de moda, que se quede el pozo, la idea que había detrás de por qué se empezó a hacer esto, y nos dejemos de etiquetas, de estilos, de fronteras, y tengamos la mente en lo que tiene que estar, que es en ganar dinero, o salvar el mundo, o resolver problemas, o lo que sea que haga tu empresa, y cómo tú, como individuo que tiene un conocimiento, puede contribuir a resolver ese problema. Y ya está. Y esta sería un poco mi idea. Tu alegato final. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, por pasarte por aquí un ratito y hablar y tener esta charla tan interesante. Espero que les interese también a todos los que nos han visto y nos han escuchado. Nos vemos pues en el siguiente. Muchísimas gracias a todos por vernos. Hasta luego. Un placer. Chao. Adiós. Y es el hecho de que... Me he perdido. No sé qué iba a decir. Es que estaba leyendo aquí a ver. Corten.